En este nuevo lunes de biografías queremos realizar un pequeño homenaje a César Luis Menotti dejando su biografía en nuestro canal. César Luis Menotti nace un 5 de noviembre del año 1938 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Aunque según declaraciones propias nace un 22 de octubre pero fue inscrito por su padre el 5 de noviembre, por lo que esa fecha figura en sus documentos personales. Fue un futbolista y entrenador de fútbol argentino. Se inició en Unión América de Fiserton y Argentino de Marcos Juárez. Después pasó a la Liga Carcarañense. Quiso ser jugador de Vélez pero no lo tomaron. Menotti comenzó su carrera en Rosario Central, donde jugó 6 partidos en reserva y en el año 1960 le llegó la oportunidad de jugar en el primer equipo. Su debut en la Primera División Argentina se produjo el día 3 de julio de 1960 en el partido que Rosario Central le ganó a Boca Juniors por 3-1 tomando la posición de centro delantero con la camiseta número 9. Menotti permaneció en el club 4 temporadas. En la temporada 1964 a 1965 jugó con el Racing Club. En 1965 fichó por el Club Atlético Boca Juniors, equipo con el que ganó una liga en su primera temporada. Como anécdota en su ciclo jugador boquense, el entonces presidente del club Alberto J. Armando, conocido por su pasión, no le perdonó porque Menotti erró el penal contra el Real Madrid, con quien perdió la Copa Mohamed de Marruecos de 1966. En 1967 se marchó a Estados Unidos para jugar con el equipo neoyorquino de Llaneros Generales de Nueva York. A finales de 1968 se fue a probar por 3 meses al Santos de Brasil, sin mayor éxito, donde fue compañero de Pelé. Más tarde, fichó para el Club Atlético Juventus de San Pablo, donde se retiró como futbolista al finalizar la temporada 1969 a 1970. Debutó en el Nacional 1970 como técnico en Newell S6 y dirigió en 2 partidos en el Metropolitano 1971 luego de ser ayudante de Miguel Antonio Juárez. Entre 1971 y 1973 entrenó al Club Atlético Huracán, consiguiendo ganar un campeonato de primera división el Torneo Metropolitano de 1973. De aquel equipo campeón se recuerda no solo el título obtenido, sino la espectacular forma de entender el juego por parte de cada uno de sus jugadores, entre los que sobresalieron Aballay, Basile, Hausemann, Carrascosa, La Rosa, Brindisi y Babington. En esta temporada los hombres dirigidos por Menotti lograron incluso un abultado marcador ante Racing Club, equipo al que le endosaron nada menos que un 5-0 ganando, goleando y gustando. Algunos de los integrantes de este plantel serían luego campeones del mundo en 1978. En 1974, merced a la gran campaña realizada con Huracán, se convierte en el seleccionador de su país. Con la selección argentina se proclamó campeón de la Copa Mundial de Fútbol de Argentina de 1978. En 1980 obtuvo la mención especial de los Premios Conex. Ese mismo año escribió el libro Fútbol, Juego, Deporte y Profesión. En 1978 ya se había publicado un libro escrito por Menotti llamado Cómo gané el Mundial, en donde el entrenador explica los métodos utilizados para obtener el primer triunfo argentino en un torneo mundial. En 1983 fichó por el FC Barcelona para sustituir a Uro Ladak en el banquillo. Su debut como entrenador en la Primera División Española se produjo el 12 de marzo de 1983 en el partido del Fútbol Club Barcelona que empata 1-1 contra el Betis. En esa temporada ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga. Menotti permaneció en el banquillo azulgrana la siguiente temporada con resultados mediocres, solo ganando la Supercopa de España y abandonó el club. Más tarde, en noviembre de 1986, empieza a entrenar a Boca Juniors. Una sola ronda de campeonato le bastó para lograr con Boca un buen repunte que lo llevó a finalizar cuarto en el torneo, finalmente ganado por Rosario Central. También escribió un libro, Fútbol sin trampa conjuntamente con Ángel Capa. En la temporada 87 a 88 entrenó al Atlético de Madrid pero no logró finalizar su contrato ya que en la jornada 29 fue despedido por Jesús Gil por el irregular andar del equipo. Le dio un gran gusto a la afición colchonera, al golear por 4-0 en el Estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid, en el derbi madrileño.
En julio de 1988 regresó a su país para entrenar a River Plate finalizando cuarto en el torneo 1988 a 1989, donde los partidos empatados se definían en serie de remates desde el punto penal. Se convirtió así en uno de los pocos técnicos que dirigió a Boca Juniors y a River Plate en su carrera. Un año más tarde se marchó a Uruguay para sentarse en el banquillo de Peñarol, en donde no logró buenos resultados y fue despedido nuevamente. En agosto de 1991 fue nombrado técnico de la Selección de México, cargo que ocupó durante un año y medio, ayudando en el desarrollo futbolístico de los jugadores mexicanos, entre los que destacaban Alberto García Aspe, Jorge Campos, Carlos Hermosillo y otros más. Al acabar su etapa como seleccionador se dedicó a trabajar como comentarista en varias cadenas de televisión, y en 1993 regresó a los banquillos para dirigir nuevamente a Boca Juniors en donde realizó una campaña irregular. En 1996 empezó a dirigir a Independiente durante una temporada en la que consiguió un subcampeonato de liga en el torneo Apertura. Al año siguiente probó suerte en el calcio italiano dirigiendo al Sampdoria, aunque fue destituido por malos resultados después de 8 jornadas de liga, regresando al banquillo del Independiente, equipo en el que permaneció hasta 1999, donde tampoco tuvo grandes resultados. Después de esto trabajó como comentarista para varios medios de comunicación. En 2002, dirigió al club de sus amores, Rosario Central. Después de un comienzo arrollador, en el cual el conjunto canalla ganó 5 de sus primeros 6 partidos, algunos de ellos por goleada, y el clásico rosarino ante Newell's como visitante en la sexta fecha. El equipo acumuló 9 juegos sin victorias por lo que fue despedido después de la fecha 15, tras una derrota de local ante Estudiantes por 2-1 dejando al club tras la decaída. En 2005 regresó al Independiente sin mucha suerte, ya que decidió renunciar por los malos resultados del equipo que en los 8 partidos que dirigió consiguió 2 triunfos, 3 igualdades y 4 caídas. En 2006 y 2007 tuvo un paso por el fútbol mexicano, dirigiendo a Puebla FC y los Tecos de la UAG respectivamente, clubes en los que estuvo brevemente. En julio de 2009, acordó con Julio Comparada, el por entonces presidente de Independiente, ser el nuevo manager del club. Su trabajo era evaluar la posible llegada de refuerzos para el equipo de Avellaneda. En el cargo no tuvo la mejor relación con el cuerpo técnico por lo que Américo Gallego lo culpó como el responsable de su salida del club. Con la partida del Tolo, Menotti recomendó a Daniel Garnero para ser el nuevo entrenador. A causa de los malos resultados en el torneo y luego de la salida de Garnero como DT, el Flaco presentó su renuncia a su cargo como manager. El 14 de enero de 2019, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que a partir del 1 de febrero, Menotti se desempeñará como director de selecciones nacionales. En ese entonces ya se encontraba al mando del primer seleccionado Lionel Scaloni, quien más tarde y bajo la gestión de Menotti lograría consagrarse campeón de la Copa América 2021, Copa de Campeones Conmebol UEFA 2022 y Copa Mundial de Fútbol de 2022. Pasó como jugador de la selección argentina. Su debut se produjo el 15 de agosto de 1962 en un partido ante la selección de fútbol de Uruguay por la Copa Lipton. Ese año también jugó 2 partidos ante la selección de fútbol de Chile por la Copa Carlos Dipborn. En 1963 fue convocado para disputar la Copa América que se llevó a cabo en Bolivia, jugó 2 partidos como titular ante Perú y Colombia. Además, durante ese mismo año, jugó la Copa Roca ante Brasil y la Copa Rosa Chevalier Boutel contra Paraguay donde marcó su primer gol con la camiseta argentina. Pasó como entrenador de la selección argentina. Luego del fracaso de la selección argentina en el Mundial de Alemania Occidental 1974, Menotti es nombrado seleccionador. Su debut como seleccionador se produjo el 12 de octubre de 1974 en el partido que Argentina y España empataron 1-1. La mayor meta era conseguir una Copa del Mundo, y en 1978 el torneo se realizaba en Argentina. Menotti, que antes del inicio del campeonato tuvo problemas con algunos equipos que pretendían llevarse a sus jugadores, consiguió proclamar a la selección argentina campeona al derrotar en la final a Países Bajos por 3-1. Fue el primer título mundial en la historia de la selección argentina. Un año más tarde Menotti solicitó entrenar también al equipo juvenil de Argentina en el Mundial de Japón.
Con este equipo logró proclamarse campeón del mundo juvenil con Maradona como figura del campeonato. Menotti abandonó el cargo después del Mundial de España 1982 en la que Argentina no pasó de segunda ronda. Estilo de juego. Desde un punto de vista táctico, Menotti ha destacado siempre por favorecer un fútbol técnico, estético y de posesión, en el que el juego colectivo y de ataque, y el buen trato del balón son elementos centrales. Es por esto que en la Argentina es considerado el abanderado de tal estilo de juego, en oposición a la escuela representada por Carlos Bilardo, que priorizaba la táctica y la obtención de resultados antes que cualquier otra consideración, favoreciendo un estilo pragmático, directo y con énfasis en la contención del adversario. Debido a la gran repercusión que ambas escuelas tuvieron en el fútbol argentino a partir la década de 1970, durante las siguientes décadas se dijo en ese país que solo existían dos maneras de entender el fútbol, el menotismo y el llamado bilardismo. Estos dos estilos tuvieron un predominio casi absoluto en el fútbol argentino hasta aproximadamente los años 1990, momento en el que comenzaron a ser desplazados por otros estilos exitosos en el fútbol argentino representados por técnicos como Marcelo Bielsa o Carlos Bianchi. César Luis Menotti falleció el 5 de mayo de 2024, dejando una huella imborrable en el fútbol mundial. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para conocer otras historias de vida maravillosas.